en otra parte, cuando vengas a la casa de Dios, ten reverencia. Aquí en este enfrente, si es escuela dominical, o si soy yo como pastora, o si está alguien hablando, tú tienes que tener la reverencia de verdad, de estar honrando a quien está enfrente de ti. Amén. Porque esa es una falta también, ¿ok? Dice, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué tremendo, porque si nosotros verdaderamente tenemos confrontación a un llamado, a un liderazgo, yo quiero decirle que tenemos toda la responsabilidad delante de Dios, porque primero nos da Él el puesto, el llamado, el liderazgo, ministerio. Tenemos toda la responsabilidad de quien vaya a poner el Señor en tus manos, a tu cargo. Tenemos la responsabilidad verdaderamente de tratarlos igual, de no marcar ninguna diferencia. La misma amor, justicia, bondad, misericordia que tenemos para el que quiera más y me cae muy bien y somos bien amiguchis, ¿verdad? Esa misma de verdad la debemos tener para el que a lo mejor no se acerca a ti, no convive contigo, porque tú no sabes qué está pasando dentro de este ser. ¿Ok? Entonces nosotros dijimos que íbamos a marcar la diferencia. Nosotros tenemos que aceptar a quien Dios ya escogió antes que yo y la mesa directiva para los que van a trabajar. Debemos honrarlos, respetarlos y obedecerlos. Quizás a veces no nos va a gustar lo que nos hable, lo que nos digan, de qué manera los dirijan, pero el Señor va a descender y destilar la autoridad sobre cada uno de ellos. Entonces nosotros debemos entender, como con esta mujer le dijo, mira, ¿dónde están los que te acusaban? Ya no había nadie. Porque de repente queremos empezar, si yo estuviera ahí, yo hablara así. Si a mí me hubiera tocado, no, yo hubiera hecho esto. Y yo digo esto y yo hago esto. Pero son mentiras, no hacemos nada. Amén. Entonces, a quien nos dé la oportunidad el Señor de servir, lo tenemos que hacer con mucho amor, con mucho respeto y con mucho cuidado. Se te va a poner una autoridad a tu cargo, pero no para que abuses, no para la que sobrepases, sino tienes toda la responsabilidad, si vas a ser llamado líder, a que de ti nazca en ese tiempo el fruto
y que tú puedas entregar a alguien más el liderazgo. Porque aún así tenemos que producir los liderazgos. Amén. Y es necesario que nosotros aprendamos esto. Luego continúan con un argumento entre Jesús y los fariseos acerca de su juicio carnal. Yo quiero decirte esto. ¿Por qué te voy a hablar de los fariseos y los escribas? Porque son, si tú lees todo el capítulo 8, son quienes estaban aún en contra de Jesús. Porque los escribas en ese tiempo se consideraban los más inteligentes, con el conocimiento, ¿verdad? De que todo lo saben, todo lo pueden, ¿verdad? Y lo que no lo inventan, como digo yo. Entonces es bien necesario que nosotros entendamos. Los escribas en aquel tiempo estaban a la acecha aún con Jesús sin saber quién era. No te sorprenda que conmigo y contigo esté alguien que venga a tomar ese puesto de escribas y vengan en contra tuya también. Ahí nosotros debemos de tener la templanza, ¿verdad? Y la sabiduría para saber tratar con toda clase de caracteres. No es como, no, a mí no me gusta batallar con ellos. No, yo no, en un ratito hago y deshago, ¿verdad? No, nada de eso. Porque de esa manera también el Señor nos está probando. Aún las adolescentes son probadas con los niños. Los maestros son probados con nosotros como alumnos. Yo soy probada con ustedes como pastora. Pero, ¿qué pasa? Que día a día el Señor está poniendo exámenes y Él va a decir si lo pasaste, no lo pasaste o si verdaderamente lo reprobamos. ¿A que sí? ¿Por qué fariseos? Porque en aquel tiempo se juntaban los escribas y los fariseos. Los fariseos eran todos aquellos que todo el tiempo estaban pendientes de que algo hiciera mal Jesús, ¿verdad? Para poder ir a reclamárselo. Los fariseos es lo mismo que la tradición, la religión y el legalismo. ¿Ok? Y muchos de nosotros tenemos que soltar esas ataduras, esas cadenas, esos demonios, porque son demonios del legalismo, de tradición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún así queremos argumentar o tener ya un programa, ¿verdad? Dígame lo que voy a hacer, dígame todo lo que esto. O sea, a mí alguien me dice, dame un calendario de todo el mes, de lo que yo voy a hacer, para yo hacerlo y ya estar preparada. Eso me enseña a mí que esa persona no se está metiendo en la presencia del Espíritu Santo para traer algo fresco, ¿verdad? Sí es bonito los ministerios, claro, van a estar con su mes cada quien y todo eso, pero que me digan, pastora, dígame lo que va a hacer en todo el mes o de qué se va a tratar, pues ni yo, mija, ¿verdad? Porque Dios es soberano y Él me puede cambiar los mensajes y me puede cambiar lo que voy a hacer. Entonces nosotros tenemos que buscar la presencia fresca del Espíritu Santo de Dios. Amén. Qué importante es, ¿por qué la religiosidad? Porque en aquel tiempo los fariseos estaban constantemente atacando a las personas. Cómo se miraban, cómo se vestían, sus chonguitos, si traían, si no traían, si vestían, si no vestían, ¿verdad? Y aún, como yo digo, los programas. Yo siempre he dicho, ni Dios no es ni programa, ¿verdad? Dios es vida y vida en abundancia. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Amén. Y después dice que quiso venir un juicio carnal en contra de él. Y si nos vamos al capítulo 12, versículo 30. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque quisieron buscarlo desde que empezaron con la negatividad de lo que Dios estaba haciendo. Jamás se imaginaron
que estaban con el verdadero maestro de maestros, ¿verdad? Que los iba a sorprender el Señor. Y ellos no entendieron lo que Dios quería hacer con ellos. Amén. Y mira qué tremendo, porque después dice, otra vez Jesús les habló diciendo, ahí mismo en el versículo, en el capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado la hora. Los fariseos se encargaban constantemente de querer paralizar el llamado de Dios, porque entonces todavía en ese tiempo él no había sido comisionado. Jesús todavía no había sido bautizado con el Espíritu Santo, que es cuando verdaderamente empezó el ministerio. ¿Qué me hace esto enseñar a mí? Que antes de llegar Jesús a llevar un ministerio, tuvo que empezar por un liderazgo. Tuvo que empezar a caminar, a enseñar, a oír la calumnia, el vituperio y todo lo que nos tiene que rodear. Yo siempre digo, la canela y la mirra tienen que venir juntas. Pero ¿qué pasa? Que en ese tiempo tuvo que mostrar Jesús que Él había sido por el Padre. Tú y yo tenemos que mostrar que verdaderamente fuimos escogidos por el Padre y que es el Espíritu Santo que nos va a guiar, que nos va a enseñar y que nos va a traer exhortación, reconciliación a nosotros mismos para poder llevárselos a los demás. Yo no me tengo que venir al frente y tomar un llamado, un ministerio para que crean que están conmigo o que yo estoy muy contento o que van a quedar muy bien conmigo. No, el servicio de todos tiene que ser para Dios. Porque si lo hacemos para Dios y dejamos que el Espíritu Santo nos instruye y que camine con nosotros, no lo vamos a soltar. Y no vamos a fallar. Sino al contrario, nos vamos a sorprender de lo que Dios quiere hacer. Hay temores en muchos, no, nunca he hecho esto, yo nunca he esto, ¿y por qué yo? ¿Y por qué esto? No te preguntes y no le cuestiones a Dios. Dale la gloria a Él porque te escogió y te está dando la oportunidad de que veas y explotes el potencial que Él ya puso en ti y en mí. Amén. Y mira qué tremendo, porque después también dice, luego el Señor explica lo que realmente significa ser de Abraham. Finalmente Jesús debate a los líderes de la sinagoga acerca de su identidad. Se atrevieron a hablarle del padre Abraham. ¿Quién sabe qué significa Abraham? Laura. El padre de la fe. No necesitamos más. Y ellos se atrevieron a tocar a un personaje que verdaderamente no lo conocieron. Muchos nosotros nos atrevemos a hablar en el nombre de Jesús cuando verdaderamente no lo conocemos.
Nos atrevemos a exhortar en el nombre de Jesús cuando verdaderamente no estamos caminando con Jesús. Y es necesario que tengamos que venir a un despertar, porque le vas a servir a un Dios real. Le vas a servir a quien vino y pagó el precio por ti, por mí, que está sentado a la derecha del Padre. Y nos está dando la oportunidad de ser discípulos. Si tú y yo nos servimos, de verdad, déjame decirte que no podemos decir que somos discípulos de Jesús. ¿Ok? Porque es el servicio el que nos va a acercar. Porque una vez que tú tengas un liderato, un llamado, un ministerio, forzosamente te vas a tener que acercar a la presencia del Señor. Y a veces lo hace el Señor para eso. Amén. No quiere conocimiento, no quiere sabiduría, quiere un corazón dispuesto, porque a ese corazón dispuesto lo quiere traer para hacerlo conforme al corazón de Dios. Amén. Y tenemos nosotros que estar pendientes. Finalmente, dice, Jesús debate a los líderes de la sinagoga acerca de su identidad. Y si nos vamos ahí mismo en Juan 8, del versículo 48 al 59, para no tardarme mucho, me voy a saltar uno. Dice la palabra de Dios: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y si seguimos leyendo, sigue hablando con ellos. ¿Por qué tuvo que entrar Jesús a la sinagoga y demostrarle? Porque los fariseos eran los que eran encargados de toda la ciudad y de encargarle a los demás y enseñarle a los demás y quitarle a los demás. Tú y yo no tenemos ninguna autoridad de usar el conocimiento que Dios ha puesto en nosotros para hacer sentir más abajo a alguien. Nadie. Tenemos la autoridad y la responsabilidad de usar el conocimiento de parte de Dios que ha permitido la autoridad que va a ser otorgada, pero para ayudar a levantar a los demás. Porque ¿sabes cómo vamos a ver la producción de parte de Dios? La vamos a ver si a mí el Señor me está permitiendo tener 20 mujeres a mi cargo, y si de esas 20 mujeres al final del año yo voy a producir lo menos 5 liderazgos. Que el Señor ponga en su corazón el deseo de servir. ¿Y sabes cuándo lo voy a ver también? Cuando el Señor toque el corazón de alguien antes que nosotros y que diga: ¿sabes qué, hermana? Sí, yo quiero ayudar con las mujeres. Yo quiero ser la tesorera, yo quiero ser la secretaria, y empezamos así todo. Es cuando que vemos el respaldo, entonces vamos a ver, ahí voy a empezar a usar el conocimiento divino de parte de Dios. De decir, a mí se me dio la oportunidad en cualquier ministerio, sin tener conocimiento, sin nada, pero se me dio la oportunidad de servir a los demás. Yo tengo que valorar eso. Al final del año, yo tengo que entender que me llamo Iglesia, Ministerio, Nueva Misericordia, con un propósito, porque tengo que dar a luz y tengo que producir liderazgos, tengo que producir ministerios, tengo que producir llamados. Y el Señor dice que ni para el llamado ministerio no hay edades. Amén. Así que eso es lo que nosotros tenemos que hacer y compartir. ¿Están de acuerdo? Y mira qué tremendo, porque dice: la cosmovisión errónea de los líderes judíos
hacía que no pudieran entender a Jesús. Ellos se sentaban en lugares de poder y temían que les quitaran esa posición. Mientras que Jesús enseñaba que el liderazgo significa servir a otros. Ellos buscaban títulos y posiciones de honor, mientras que Jesús enseñaba que el liderazgo significa ceder los derechos. Desde el momento que yo voy a nombrar, primeramente por Dios, el líder de varones tiene que saber que está rindiendo sus derechos a Dios. ¿Y cuáles derechos? Mi carácter, mi actitud. Los tengo que rendir a Dios. Porque si yo no rindo mi carácter, y yo no rindo mis derechos, y yo no rindo mi actitud, primeramente a Dios, yo no voy a poder liderar. Por eso dice que los líderes no nacen, se hacen. Porque ¿qué nos va haciendo? Los roces, pero no roces para pelear, para decir y para apuntar. Los roces para decir algo está en mi vida y algo tengo que hacer, tengo que cambiar mi carácter, mi actitud, mi posición, porque alguien atrás de mí viene siguiéndome, viene viéndome y necesito producir algo en ellos al fin de año. Amén. Es bien importante que nosotros entendamos que nos tenemos que despojar del yo. El día que el Señor me dijo, Sandra, más que tu conocimiento, quiero tu corazón. Más que tu sabiduría, quiero tu corazón. De verdad pude entender que el llamado que viene de Dios es con humildad. Es con honor. Y sobre todo es con excelencia. Yo no puedo ir si viene Julie conmigo y me dice, hermana presidente, es que eso está mal. No, a mí no me digas que está mal. Porque yo ya sé y así se dice y así se hace. No. Y eso nos va a pasar a todas. Los roces. ¿Por qué? Porque va a llegar un tiempo en que el enemigo quiere que nosotros topemos. Y si estamos topando y topando y topando, nosotros no vamos a poder salir adelante con lo que Dios quiere hacer. Porque igual que a ti dándote una posición, el Señor te quiere llevar a otra dimensión. Amén. Y mira qué tremendo dice. Jesús les dijo que sus acciones revelaban a quién pertenecían en realidad. Y eso les colmó la paciencia. Jesús era demasiado radical para ellos. Aún así no le pudieron ganar ningún debate. Él parecía saber las escrituras mejor que ellos. Jesús era muy diferente y para su disgusto él tenía la razón en todo. Los fariseos buscaban el poder y estaban en competencia con el imperio romano para controlar a las masas. No solo tenían que tratar con su propio rey Herodes, sino que también tenían que tener en consideración al gobernador romano Poncio Pilato. Por consecuencia, ellos protegían cada milímetro del territorio que podían. Yo quiero preguntarte, ¿reconoces a este tipo de líder? Ni aún yo, como ministra, tengo la autoridad para ir a casa de Aldo y de Lupita y pedirle cuenta de lo que hacen las 24 horas. Puedo preocuparme y puedo preguntarles por qué no están en la iglesia. Pero no tengo ninguna autoridad para meterme en la vida privada y personal de ningún miembro de la iglesia. Igualmente ningún líder tiene la autoridad
y la responsabilidad de meterse en la vida privada de las personas que van a estar a su cargo. Y menos tengo la autoridad para lastimar a las personas que van a estar a mi cargo, porque el Señor me va a demandar. Y es bien común que nosotros caigamos en que tengo un puesto y eso me hace sentir, ¿verdad?, con autoridad de hacerlo. Yo por eso dije el otro día, porque muchos queremos muchos sombreros y muchos queremos muchos títulos. Y por eso decía, ¿para qué quieres un sombrero? ¿Para qué quieres un título? ¿Para que salga en las pantallas? ¿Para que ahora que ya se va a llevar el formato de boletín se vea tu nombre? Y que en realidad no vamos a estar haciendo nada por la obra ni nada por los miembros. Tenemos que estar conscientes de lo que Dios está pidiendo y de lo que Dios quiere. Amén. Alguien que se pasa su vida luchando por mantener tradiciones y reglas humanas. Alguien que está ciego a las necesidades de los otros y solo está preocupado consigo mismo. Esos líderes muestran un gran contraste con el liderazgo de servicio que Jesús modeló. ¿Por qué? Porque si nos vamos a Juan 8, la palabra de Dios me enseña a mí que Jesús no vino a servir, sino a ser servido. Yo creo que el maestro de maestro nos dejó el mejor ejemplo de lo que nosotros tenemos que dar con amor. ¿Verdad que sí? Yo quiero mostrarte un poquito rápidamente en lo que es el liderazgo secular contra el liderazgo espiritual. Porque muchos de nosotros podemos estar engañados y usa estrategias del enemigo y queremos meter lo que hemos aprendido, lo secular, queremos traerlo a lo espiritual y no tiene nada que ver, ¿ok? Y es bíblico y no lo estoy diciendo yo, estoy hablando en la Biblia de liderazgo, ¿ok? No lo está inventando la pastora Sandra. Dice, toma un momento para contrastar el modelo de liderazgo del mundo con el modelo de liderazgo de Jesús. Y nos vamos a sorprender. Número 1. Dice, asunto, cómo ganar influencias. En el liderazgo secular y en el liderazgo espiritual. En el liderazgo secular, para ganar influencias en los trabajos, en las direcciones, en todo lo que se pone en nuestras manos, se tiene que suplir el poder, pero el poder humano, el poder del conocimiento. Mas, sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que para ganar influencia en el liderazgo espiritual, si nos vamos a Filipenses 2, 3, 11, y ahí nos va a empezar a hablar el Señor. Mira qué tremendo. Porque dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros. Cuando tuve las clases de liderazgo, fue tremendo porque me enseñaron que desde el momento que yo iba a tomar un liderazgo o un ministerio, yo tenía que entender que yo tenía que ver siempre inferior al que estaba enfrente de mí.
y yo hacerme más abajo todavía y darle todo el respeto y darle toda la honra y sobre todo darle toda la seguridad. ¿Por qué estoy hablando inferior? Porque acuérdense que el único que es superior es Jesucristo. Y Jesucristo como superior se inclinó al inferior, que somos nosotros, para extender la gracia en nosotros. Es lo que significa gracia, que el superior se inclinó al inferior para darnos lo que nos tenía que dar. No estoy hablando de inferior porque no tienes, porque no vales, porque no nada. ¿Ok? Porque el único superior es Dios. Yo no puedo tratar a mi jefe como superior y no puedo tratar a mi hermano como inferior. Igual tú y yo y mis hermanos somos inferiores porque estamos delante del superior supremo. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso a Cristo? ¿Están muy callados o qué está pasando? Amén. Mira, yo quiero rápidamente, es Filipenses 2, de 3 al 11, pero para que el siervo no lo esté poniendo, quiero leer un poquito porque está tremendo lo que Dios quiere hablar esta noche. Y voy a leerlo todo rápidamente. Dos del 3 al 11 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es tremendo Dios cuando está poniendo un liderazgo en las manos de nosotros. Porque yo puedo ver que se está saboreando y está diciendo, este sí me va a servir, este sí se va a someter y este sí me va a obedecer. Y sobre todo, este sí va a extender mi reino. Eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Por eso es que les digo que tan importante es que nosotros no abortemos el liderazgo, no abortemos los ministerios. Amén. En lo secular se van a preocupar siempre por el poder, que ellos vean el poder que tienen y moverlo entre ellos mismos. Amén. Si puedo pisotear al que está abajo de mí para sostenerme y subir más arriba, lo voy a hacer. Y a veces nosotros queremos hacer lo mismo. Si puedo pisotear a mi hermano para yo alcanzar a subir más, lo voy a querer hacer. ¿Por qué? Porque venimos luchando con lo que viene atrás y con lo que viene de afuera. Amén. Dice, ¿cómo tener confianza en sí mismo? En el liderazgo secular dice, compite y gana. En el liderazgo espiritual dice, depende en Dios. Segunda de Corintios 3, del 4 al 6.
Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Ven por qué le estoy diciendo que a Dios no le interesa? Es bueno prepararse y el conocimiento, pero si yo voy a venir a pararme con jactancia de lo que yo hice, a dónde fui, cómo voy a hablar, créeme que Dios va a quitar la unción de mi vida, porque yo estoy haciendo a un lado lo que el Espíritu Santo hizo y no reconociendo que me lo dio Él de gracia para yo darlo de gracia a los demás. Y desde ese momento yo tengo que entender que para mi vida y la de ustedes es bien importante la presencia del Espíritu Santo, porque es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. Número 3 dice, ¿cómo adquirir autoridad? En el liderazgo secular dice, reclama tus derechos y tu posición. Y no se fijan que muchos van a decir, pues es que yo soy el líder. Y es que a mí me dijeron, o que a mí me mandó la pastora. ¿Verdad? A mí me dijo la pastora, a veces me meten a mí cuando nada que ver. ¿Verdad? El sábado por ahí teníamos una oración y alguien hablaba por teléfono y dice, no, a mí no me metan, mija. ¿Verdad? Porque a mí me querían meter a mí que estábamos más tarde porque estaba yo aquí. Le decía, no, mija, a mí no me metan en nada de esto, ¿verdad? Pero es igual me pueden meter a mí en algo que la pastora me dijo, la pastora me mandó, la pastora esto, ¿me entienden? Nosotros tenemos que tener cuidado. Si después de Dios estoy confiando yo, porque Dios me está mostrando el potencial que tiene, si tiene que ser explotado, de verdad no lo eches por la borda, pero dale la gloria a Dios. Amén. Dice, ¿cómo adquirir autoridad? Reclama tus derechos y tu posición en el liderazgo secular. En el liderazgo espiritual, dice, mediante el servicio. Qué tremendo, ¿verdad? Y en Mateo 20, del 20 al 28, y se los quiero leer porque está tremendo las lecturas que el Señor está permitiendo. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Y le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué suave, ¿no? Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, ¿podemos? Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Por eso estoy hablando del gobierno de direcciones secular. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué tremendo es el Señor, porque lo único que está pidiendo Dios es el servicio, con amor. Número 4 dice, ¿cómo desarrollar una organización? En lo secular dice
ganancia temporal. Y en el liderazgo espiritual dice ganancia eterna. Sabes que tú y yo, cada vez que tú tocas verdaderamente traer un alma, restaurarla, liberarla, y que verdaderamente se establezca el reino de Dios en la vida de ellos. Aún estoy hablando con las jóvenes. Cuando ellas logran que estar cuidando a los niños, que logren que el Espíritu Santo descienda sobre ellas y yo con amor hablarles, instruirlas y a cuidarlas porque son joyas preciosas de Dios. El Señor me va a demandar, pero si yo vengo y desarrollo el ministerio que Dios ha puesto con amor y tú sabes que el galardón está en el cielo, sabes que la mansión que Dios tiene para ti va a estar habitada con algo especial, porque eso es lo que hace el Señor. ¿Por qué? Porque mientras en el liderazgo secular es una ganancia temporal, porque como se gana, se gasta, se pierde. Y el día que no sirves en tu trabajo te botan, ya no hay más. Alguien te tiene que sustituir. Y lo tremendo de Dios, que es el liderazgo espiritual, es la ganancia eterna con Dios. Amén. Dice Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor tiene que añadir primero a nuestra vida como servidor. Mi copa tiene que estar rebosando siempre. Yo no puedo venir a dar al ministerio, al liderazgo que ustedes van a tener en sus manos, como yo no puedo venir a darles a ustedes ni mis problemas, ni mis necesidades, ni mi cansancio, ni mi enfermedad, ni lo que me duele, ni nada. Yo tengo que venir a darles lo mejor que Dios puso fresco en mí para dárselos a ustedes, transferírselo. Amén. Entonces ustedes también como liderazgo van a tener que dar lo mejor para cada área. Amén. 5, ya vamos a terminar, no se me duerman. ¿Qué visión te motiva? Ese es el asunto. En el liderazgo secular, más personal y ganancia temporal, vuelve a decir. Y en el desarrollo a tu personal y ganancia eternal. Viene a dar lo mismo. Cuando tú trabajas para alguien, lo único que te va a dar son las gracias, ¿verdad que sí? O qué bien lo hiciste y claro, tu cheque por las horas que trabajaste. ¿Verdad que sí? Y quizás por lo menos de vez en cuando un reconocimiento. Pero cuando nosotros venimos a trabajar en lo espiritual, créeme, vamos a tener el reconocimiento de papá primero. Una vez que Él nos reconozca, te va a apartar y te va a cubrir y te va a decir, esta, como dijo cuando descendió el Espíritu Santo sobre él, que dijo el Señor, se abrieron los cielos, se rasgó el velo y dijo, este es mi Hijo en el cual yo tengo contentamiento. Una vez que tú y yo nos pongamos a disposición de Él a trabajar, va a decir, esta es mi hija en la cual yo tengo contentamiento. No me la toquen, no me lo toquen y no va a permitir. Vamos a poder ser azotados y espíritu de venganza, pero no va a permitir más allá de lo que tenga que permitir. ¿Por qué?
porque acuérdate que los ángeles de Jehová van a acampar todo el tiempo con nosotros. Amén. ¿Qué es el éxito? Número 6. Para el liderazgo secular, vencer a la competencia. ¿Cuántos fueron corredores? ¿Cuántos fueron atletas? Yo me creía en un tiempo la Nadia Comaneci, la gimnasta. Teníamos una barda que da de cuenta lo ancho de ahí de la cabina, y ahí hacía todos mis ejercicios y me la creía todo lo que me decían, porque yo creía que iba a ir a las Olimpiadas, ¿ok? Y como loca me la llevaba desde los 4 años hasta que tuve mi accidente, los 19, atleta y todo. Pero me daba unos porrazos y una vez se me acabó la barda y fui a dar hasta abajo y hasta ahí quedó la Nadia Comaneci, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que todos, si nosotros sabemos un poquito de eso, ¿verdad? Lo secular, qué tremendo, porque es pasajero. Todo, ¿verdad? Aún nosotros, dice, todo por servir se acaba, ¿verdad que sí? Más en lo espiritual, qué tremendo, porque nos está llevando a la vida eterna. Y cuando tú, dáselo fuerte, y cuando tú y yo vayamos con papá y que te abra la puerta y que te diga, ¿dónde están los talentos que te di? ¿Dónde está el llamado, la visión, los sueños, los dones, el ministerio? Porque son irrevocables. Y te abran la puerta, papá, y que te diga dónde están. Yo siempre he dicho, desde aquí, ¿qué le vamos a poner a las plantas a papá? No importa la adversidad, la circunstancia, lo que te digan, lo que piensen, mientras tú y yo sepamos que lo estamos haciendo para Dios, Él nos va a dar el galardón. Si dice que vamos a calles de oro y mar de cristal, ¿te has puesto a pensar en eso? Y que Él se fue, dijo, no los dejo solos, mando al Consolador, que es el Espíritu Santo, porque yo me tengo que ir a preparar morada para ustedes. Y si está preparando y si Él ya hizo esas moradas, a ti y a mí nos toca decorarla por adentro. Porque ¿de qué sirve que vaya a calles de oro y mar de cristal? Y cuando vaya a la que es mi verdadera mansión, a mi casa, que esté llena de telarañas y de polvo y de todo. Yo prefiero saber que aunque pase vituperio, calumnias y todo, yo prefiero decir, Padre, lo que dice, lo hice con todo mi corazón, porque un día decidí servirte a ti. No le estoy sirviendo al hombre, pero quiero hacerlo mejor y saber que voy a tener una mansión de parte de papá. Amén. Y a lo mejor me voy a encontrar un cuadro de ustedes. No, no es cierto. Ay. Dios es bueno y Dios es grande, ¿ok? Por último, el corazón del liderazgo. En lo secular, un jefe. Entramos como empleados y ya estamos pensando en ser supervisores o quitarle el puesto al supervisor. Y ya que estamos como supervisores, pues ahora sí tengo que ser el jefe. ¿Verdad que sí? Porque eso es lo secular, ¿ok? En todo trabajo secular se mueve un demonio, ¿verdad? Que es la potestad de gobernar, así como gobernaban los fariseos y los escribas. De no secular también se va a gobernar el trabajo donde quiera que estemos, ¿ok? Así que en el liderazgo secular es un jefe, en el liderazgo espiritual es un padre. Amén. En el número 6, en 1 Corintios 4, 1 al 5, no lo leí, no me quiero pasar esta cita. Porque está hermosa. 1 Corintios 4, ¿qué dije? Del 1 al 5. Dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Así que no es ni mío ni tuyo, es de Dios.
Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es tremendo lo que Dios está hablando. Y por último, vete a Primera de Corintios 4:15. Ahí mismo donde estábamos. Dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Perdón, si me equivoqué. Me quedé. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Por esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Es por eso que una vez que se nos da un liderazgo vamos a empezar a caminar y vamos a obtener el peso de gloria. Yo he venido hablando que tenemos que sostener el peso de gloria que va a poner Dios en las manos de cada uno de nosotros y de ustedes como liderazgos y como ministerio. Y qué hermoso, porque si está buscando un padre, ahora yo te preguntaría, y con esto voy a terminar y quiero que te pongas sobre tus pies. ¿Cómo quieres que sea tu liderazgo? Y la pregunta última que te hago, ¿eres fariseo o eres siervo? Porque tú y yo tenemos que tomar una decisión. Como fariseo, como tradición, como religión, como legalismo. Que son puros espíritus y son puros demonios que vienen a estorbar. O si verdaderamente nosotros queremos ser siervos y siervas. Y verdaderamente decirle, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Si yo le preguntara, hermana Marlene, ¿cómo quiere que sea el ministerio? ¿Y cómo quiere llevarlo? Hermana Coti. Hermana Liliana.
Hermana Natalie. ¿Cómo? Aimé. Hermana Claudia. Y rapidito. Hermano Margarito. Hermano Alberto. Hermano Arnulfo. Hermano Aldo. Hermana Lupita. Hermano Edgar. Hermana Laura. Hermana Hortensia. Hermana Rafaela. Hermano Javi. ¿Cómo quieres? Hermana Julie. Hermana Carla. 100% con humildad y poniendo al Señor por primero. Y que el Señor siga guiando. Ya le pido que sea guiando. Ahora no se van a escapar ni Miriam ni Paola. Miriam, si Dios te llamara a servir, ¿cómo lo hicieras, mija? Paola. Con el corazón y me prepararía para hacerlo, porque aún no conozco mucho de él. Amén. Ahora les tengo una mala noticia. Ustedes solo declararon y confesaron, ¿ok? Ahora yo quiero que lo que tú declaraste y confesaste, se lo vengas a decir aquí a Dios. Y que le digas que Él te prepare. Estamos en el último día, ¿verdad? Para hacer ya el domingo ese gran día de lo que verdaderamente, déjame decirte que Dios está esperando. Y la pastora Sandra también, porque necesita ya la ayuda de todos, estamos creciendo y necesitamos todos ya. Yo dije el domingo, yo creo que 7 meses. Es como cuando ya no se me vengan todavía al altar, vénganse, pero voy a hacer algo aquí.
es cuando un bebé a los 7 meses ya empieza a querer caminar, a hacer pininos, a levantarse, a moverse, a sus gracias. Mira lo que hizo y mira lo que, ¿verdad? Queremos tener todas las anécdotas de nuestros bebés. Pues así es el Señor con nosotros. Tenemos 7 meses, se llegó el tiempo, ¿verdad? Ya por cumplirlos el 12 de febrero, se llegó el tiempo en de que Él ya nos ve listos para empezar a hacer lo que Él ya quiere. Amén. Así que yo sé que el domingo no estuvo Aldo, no estuvo Lupita, Edgar se me fue, ¿verdad? Todos los demás fuimos ungidos. Yo quisiera saber a Laura si rápidamente, no sé si quedó leche en el refrigerador, mija. Por favor, ¿verdad? Y ya no están las cámaras todavía. Sí, entonces vamos a despedirnos de lo que es la internet porque no le das un aplauso a Cristo primeramente y a todos aquellos que nos están viendo y nos van a ver, ¿verdad? Y quiero decirles también a todos aquellos que están viendo por internet que si Dios ha tocado